5. Estereotipación, identidad y conciencia. Relación con la autoimagen. La identidad es, por supuesto, un elemento clave de la realidad subjetiva y como toda realidad subjetiva se mantiene en una relación dialéctica con la sociedad. La identidad es formada por procesos sociales. Una vez cristalizada, es mantenida, modificada o aún reorganizada por las relaciones sociales. Los procesos sociales involucrados, tanto en la formación como en el mantenimiento de identidades, están determinados por la estructura social. A su vez, las identidades producidas por el interjuego de organismos, conciencia individual y estructura social, reaccionan sobre la estructura social dada, manteniéndola, modificándola o aún reorganizándola. Las sociedades tienen historias en el curso de las cuales emergen identidades específicas. Estas historias son, sin embargo, hechas por hombres con identidades específicas. Esto es un pensamiento de una cita de P. L. Berger y T. Luckman, The Social Construction of Reality. Autoimagen y estereotipo. Los estudios psicosociales muestran el contraste existente entre los esfuerzos llevados a cabo por un grupo social y la imagen que de sí tiene dicho grupo. La simplificación de las características atribuidas, la exageración y amplificación de rasgos negativos, así como su generalización, a la vez que atenúan, niegan e ignoran las características positivas, señalan hacia un proceso de estereotipación. Esto es, la expresión de un proceso cognitivo a través del cual ciertos rasgos simplificados, exagerados y generalizados en el tiempo, produciendo una representación de un grupo, en este caso los venezolanos, al cual de manera rígida y prejuiciada se le atribuyen estos rasgos como características tipificantes por el solo hecho de poseer la nacionalidad. Sin embargo, la noción de estereotipo conlleva una impresión de fijeza que parecería contraria a la dinámica social. Es posible una fijación de tal tipo en cuanto a la autopercepción en el nivel social. En una sociedad rápidamente cambiante pueden mantenerse los estereotipos. Estas preguntas suscitan una serie de dudas sobre la aplicabilidad del concepto al fenómeno que nos interesa. No obstante, lo utilizaremos a beneficio de inventario, ya que aunque evidentemente se precisa una mayor investigación sobre el punto, nos decide a su aceptación provisoria el hecho de que hasta el momento una serie de indicadores parecen estar apuntando hacia lo que constituyen características estereotipantes. La persistencia de los rasgos integrantes de la autoimagen hace suponer cuando menos una atribución estereotipada. No menos controvertido es el problema del carácter erróneo o verdadero de los estereotipos. Algunos autores los han considerado como especialmente falsos. Ideas erróneas, lo llamó Lippmann, el inventor del término. Bogardus los calificó de generalizaciones no científicas, de poco fiar. Harding, Proshansky y otros los consideran como creencias simples e imprecisas de fundamento inadecuado. Y Rochblatt los llama juicios irracionales. Coinciden igualmente Katz y Bradley, Horowitz, Smith, Lapierre y otros consideran que los estereotipos son una elaboración distorsionada de la verdad. Es decir, que a partir de una verdad casuística se hace una generalización falsa. Esta última consideración supone lo que se ha llamado el grano de verdad, grano que se ha convertido para muchos investigadores en una auténtica piedra de molino. Esta es la posición que predomina en el campo de la sociología y la antropología norteamericanas, y también es sostenida por Adorno y colaboradores. Tal corriente ha hallado eco recientemente en la psicología social. Campbell, por ejemplo, cita el hecho de que muchos de los grupos minoritarios acusados en virtud de un estereotipo de tener moralidad de clase baja están integrados por personas pertenecientes a la clase baja. Luego, la posibilidad de que integrantes de esos grupos tengan ese u otro rasgo atribuido
característicos de la pertenencia a una determinada clase para ese autor es bastante real. Por supuesto, queda por definir qué se entiende por moralidad de clase baja. El argumento anterior es sumamente peligroso, pues si se tiene en cuenta que un estereotipo está basado, como ya hemos dicho, en la generalización, exageración y a la vez simplificación de hechos, que además suele estar unido al prejuicio, produce una uniformación de todos los miembros de un grupo dado a partir de algunos rasgos observados en algunos de estos individuos. Tal consideración puede llevar a la consolidación de la visión prejuiciada y estereotipante. En todo caso, la dinámica de los estereotipos responde a la discrepancia entre rasgos atribuidos y realidad objetiva, específica. El estereotipo deviene en categorización, mediatizando la comprensión y aprehensión del mundo en que se vive, cumpliendo una función económica. Ahorra esfuerzos cognitivos al presentar ya procesado el conocimiento de toda una categoría de individuos. Por esta razón, se ha argumentado que la estereotipación no solo es inevitable, sino además necesaria. Esto, visto fuera de todo contexto social, aparece como una verdad natural, como parte del funcionamiento de los seres humanos. Sin embargo, inserto en una determinada realidad y provisto de contenidos específicos, puede ser un terrible mecanismo de alienación, expresión ideologizada de los intereses de ciertos grupos en una sociedad. Un examen crítico de las tesis existentes sobre la estereotipación en el campo de la psicología social nos revela cómo una forma de conocimiento científico a la vez nos proporciona datos reales sobre los procesos cognitivos, puede revestirse de una impersonalidad y de una neutralidad que bien por el contrario cumplen una clara función de interpretación de la realidad. Campbell, partiendo del fondo de la verdad que existe en todo estereotipo, considera 4 fuentes de error en su formación. Ellas son el absolutismo fenomenológico, que se da en la consideración evidentemente ingenua de que todos los miembros de un determinado grupo son como los percibe un cierto sujeto, o como dentro de su ambiente se le ha informado que son. 2. El grado en que se perciben los rasgos diferenciales entre quién o quienes estereotipan o quienes son estereotipados. Esto es la tendencia a exagerar los atributos y a uniformar con ellos a todos los miembros de un grupo, a la vez que se subestima la presencia de esos mismos rasgos en el propio grupo. Este factor de error evidentemente está dejando fuera casos como el que nos ocupa, la estereotipación de un grupo generada no solo fuera de él, sino además dentro del propio grupo estereotipado. 3. La percepción causal errónea, que consiste en atribuir el origen de los rasgos integrantes del estereotipo a la raza, a la nacionalidad, al sexo, por ejemplo, en lugar de sus verdaderas fuentes. Este razonamiento explica que los atributos adjudicados son reales, pero que no se establece la conexión adecuada entre causa y efecto. 4. Falsa concepción de la causalidad de la relación con la hostilidad sentida hacia un grupo estereotipado. Esto significa que quien estereotipa cree que las características que percibe en el grupo estereotipado son las responsables de esa hostilidad, cuando de hecho la hostilidad ocurre por los roces debido a la atribución de rasgos estereotipados y cargados negativamente. Toda la explicación de Campbell está dirigida principalmente a la relación endogrupo-exogrupo, pero no nos permite explicar las fuentes de error de las autoatribuciones estereotipadas de los venezolanos. Evidentemente hay una percepción causal errónea, pero si la explicación se detiene aquí, no es posible trazar sus orígenes, y la pista viene a morir en los mismos individuos que sufren la atribución negativa, añadiendo una nueva responsabilidad, la de un defectuoso proceso cognitivo. Por ello, consideramos como fuente de error fundamental a la ideología, de la cual la estereotipación será uno de los mecanismos de expresión. La estereotipación de la autoimagen nacional de los venezolanos. A pesar de las dudas que nos plantea la utilización del concepto estereotipo, lo mantendremos provisoriamente en esta investigación
por el hecho de que los datos mismos que hasta ahora hemos hallado parecen estar presentando algunas de sus características. En efecto, la autopercepción descrita no es nueva en Venezuela. Está presente hoy como lo estuvo a principios del siglo y aún antes. Con fiel regularidad aparece en los ensayos políticos y sociológicos una descripción de los venezolanos en la cual la pereza, la indolencia, la irracionalidad, una cierta pasividad e indiferencia que supuestamente provienen de los ancestros indígenas, una anarquía rebelde y una cierta alegría atribuida a los negros, la violencia y la aspereza, más una imaginación no concretada en las correspondientes acciones, están siempre presentes. La misma imagen puede encontrarse en algunas descripciones dejadas por viajeros que visitaron Venezuela durante el siglo XIX, especialmente después de la Guerra de Independencia. También en los diarios de los mercenarios ingleses que lucharon en ella y no recibieron la paga esperada. Y también en algunos de los agentes de la corona española que no se resignaban a aceptar el hecho de que las colonias habían salido fuera de su control. Por ejemplo, José Domingo Díaz, Lebel de Goda, Mariano Torrente. E incluso en trabajos como el de Cristóbal González de Soto, producto del despecho personal debido a que sus expectativas respecto a posibles negocios en el país se vieron frustradas, por lo cual culpó no solo al carácter nacional venezolano, sino además a algunos ministros y diplomáticos españoles. Bolívar mismo, en su discurso de Angostura, presenta una visión del pueblo venezolano que parcialmente coincide con esa imagen. Así, al señalar que por razones no debía seguirse con el modelo de constitución federal de los Estados Unidos, menciona cómo el pueblo estaba uncido al yugo de la ignorancia, de la tiranía y del vicio, por lo cual no había podido adquirir ni saber, ni poder, ni virtud. Y agrega, un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. La ambición, la intriga, abusan de la credulidad y de la inexperiencia de hombres ajenos de todo conocimiento político, económico o civil. Adoptan como realidades las que son puras ilusiones. Toman la licencia por la libertad, la tradición por el patriotismo, la venganza por la justicia. El pueblo pervertido, si alcanza su libertad, muy pronto vuelve a perderla. Se refería al mismo pueblo que batalló por la libertad de 5 repúblicas, pero que en años anteriores, bajo las órdenes realistas, le había infligido derrotas, y para el cual recomendaba un gobierno fuerte y centralizado. Idea esta que se encontrará luego, a comienzos del siglo XX, al servicio de las dictaduras. La larga trayectoria de tales adjudicaciones parece estar confirmando entonces ciertas características del estereotipo. No solamente los rasgos, sino su persistencia, su resistencia al cambio, su rigidez. Venezuela no es hoy lo que fue en 1870 o en 1910 o en 1960, ni en 1997, digo yo. Sin embargo, la imagen es la misma. También la desfiguración de las causas, el bloqueo de la percepción y del conocimiento, la generalización y la exageración que llevan a una concepción de los venezolanos que afecta su identidad nacional. Bueno, mira, fíjate, entonces le respondemos a María Briceño Iragorri. No le respondo yo. No le respondo yo. A María Briceño Iragorri le responde. Bueno, ni siquiera María Briceño Iragorri, el profesor. Le responde Maritza Montero. La identidad nacional. Al referirnos al problema de la identidad nacional reflejado por la autoimagen de los venezolanos, tocamos una problemática muy compleja en la que intervienen diversos factores y que en este caso específico se presenta casi como una expresión contraria del etnocentrismo, es decir, como un fenómeno de negación social de sí mismo, acompañado de una hipervaloración del otro. Esto no quiere decir que el etnocentrismo no existe en los venezolanos, problema no estudiado aquí, sino lo que hemos encontrado es la preocupante presencia de una identidad que permite a los individuos reconocerse socialmente como miembros de un grupo nacional, pero de una manera negativa.
Podría decirse que se trata de un fenómeno que coloca el centro de referencia del sí mismo social fuera de este sí mismo, y que podría llamarse por oposición al etnocentrismo como altercentrismo, sin que su presencia excluya al etnocentrismo. Por lo tanto, rechazamos una afirmación tan provocadora y tan discutible como la de Levi Strauss, según la cual la identidad sería una especie de fondo virtual al cual es indispensable referirnos para explicar un cierto número de cosas sin que tenga jamás una existencia real. Así considerada, la identidad tendría una existencia puramente teórica, la existencia de un límite al cual no corresponde en realidad ninguna experiencia. No obstante, en nuestra investigación hemos encontrado datos que aportan un apoyo empírico bastante evidente a la noción, aunque habría que señalar que la identidad cae en el grupo de los conceptos que hacen referencia a procesos cognitivos mediadores no directamente mesurables, aprensibles solamente mediante acciones consecuenciales, verbalizaciones, gestos, acciones específicas, por ejemplo. Definiremos entonces la identidad nacional como el conjunto de significaciones y representaciones relativamente permanentes a través del tiempo que permiten a los miembros de un grupo social que comparten una historia y un territorio común, así como otros elementos socioculturales, tales como el lenguaje, una religión, costumbres, instituciones sociales, reconocerse como relacionados los unos con los otros biográficamente. Esta identidad incluye las relaciones con aquellos que aparecen como no suscribiendo estas condiciones, es decir, los extranacionales poseedores de una identidad diferente. La identidad nacional sería también una de las formas de expresión de la identidad social, construida con los individuos en función de otros individuos, basada en elementos socioculturales compartidos y formando parte de un sistema de representaciones del cual la imagen nacional sería una de las expresiones. Pero hay que distinguir entre la identidad así concebida y lo que podría denominarse identificación nacional exterior, que sería el conjunto de significaciones y representaciones con las cuales se reconoce, se define, se tipifica a los miembros de un grupo nacional desde el exterior, es decir, su definición y descripción hecha por los miembros de otros grupos nacionales, que es el concepto que maneja, bajo el cual ha construido su imagen el Instituto Marca País, según lo que nos dijo hoy una persona en una reunión. Se subraya en esta definición el carácter relativamente permanente de este proceso, ya que la identidad ni es fija ni es estática. Cambia, evoluciona, se transforma, guardando siempre un núcleo fundamental que permite el reconocimiento de sí mismo, del sí mismo colectivo, del yo en el nosotros. Y eso es lo que yo quiero buscar y ver, el tema de la esencia, ese núcleo fundamental. Jacques Berg habla de continuidad y transformación, expresando de esta manera esa permanencia móvil que conjuga lo subjetivo y lo objetivo, así como la interacción dialéctica que tiene lugar entre ella y el medio social y todos sus factores y categorías. A pesar del hecho de que la identidad nacional forma parte de la identidad social, no nos referiremos aquí a la última, cuyas definiciones y tratamientos son a menudo superficiales y que es considerada la mayor parte de las veces como una noción dada que se explica a sí misma, pareciendo suficiente asimilarla a la conciencia de los atributos sociales objetivos, lo cual ciertamente es insuficiente, ya que toda dinámica de las relaciones sociales aparece reducida a un problema individual, subjetivo, dejando de lado además el devenir y las transformaciones que sufre la identidad como resultado de los cambios en la sociedad. No obstante, un caso especial amerita algunas consideraciones. Se trata de la propuesta teórico-metodológica presentada por los trabajos de Savaloni y Gehry. Savaloni considera la nacionalidad, la etnia y la región de origen, entre otras nociones, como elementos objetivos de la identidad social de sí mismo. Esta identidad estaría compuesta también por elementos de identidad social, de alter, siendo entendido este último como el individuo o la colectividad,
que incluye las gentes de otra cultura, el sexo opuesto, etc. Es decir, que se podría considerar a la identidad nacional como formando parte del esquema teórico. Savaloni utiliza una denominación para su tesis que nos hace poco feliz, ecoecología. Con este neologismo ella quiere crear una nueva ciencia, diferenciando su proposición de la visión tradicional de algunas explicaciones psicosociales en torno a la consideración de las relaciones individuo, grupo, sociedad. De hecho, aunque originales y dinámicas, sus proposiciones se inscriben en el dominio y fines de la psicología social. Consideradas en este contexto, ellas aportan una visión nueva, consideradas como una ciencia en sí, serían redundantes. Es decir, que se podría considerar la identidad nacional como formando parte de un esquema teórico de esta autora. En efecto, Savaloni habla de denominadores comunes en sí mismo y en el grupo, que serían representaciones sociales compuestas por cualidades egomórficas, aplicadas al sí mismo, y cualidades alomórficas no aplicables al sí mismo. Agrega también que las representaciones egomórficas de los grupos parecen traducir los valores y los intereses personales, conservando a la vez pertinencia en tanto que descripciones plausibles de los subgrupos y personas referentes. Esto explica las posibilidades de investigación en torno al rol de los grupos primarios y secundarios y en los subgrupos en la transmisión y desarrollo de una identidad social, pero no parece ser directamente aplicable al problema de la identidad nacional en la medida en que ésta se extiende más allá de los límites grupales. Yo voy a tomar una foto aquí. Cualidades egomórficas y cualidades alomórficas. Sin embargo, el diagrama hecho por Savaloni para explicar el espacio elemental de la identidad social es interesante. En él, esta autora considera en los cuadrantes determinados por dos ejes, el eje de la afectividad, bueno o malo, el eje de la identidad, de sí mismo, de alter, 4 polos, 2 polos positivos, de sí mismo, de alter, 2 negativos, de sí mismo, de alter. En el cuadrante del negapolo, del sí mismo igual S menos, se halla un sí mismo desvalorizado. Desvalorización está constituida por defectos: insuficiencia, fracaso, inferioridad, deficiencia, por faltas, por victimizaciones del sí mismo agregado por alter, oprimido, discriminado, violentado, y por desvalorizaciones paradojales. Al contrario, en la esfera del polo positivo de alter, polo de alter, del no sí mismo, se hallan evaluaciones positivas del sí mismo provenientes de alter, el apoyo, la ayuda y la gratificación dados por alter. De igual manera se hallan las características deseables de alter, envidiadas por el sí mismo, que no puede tenerlas y que son vividas como falta, como pérdida, como inferioridad del sí mismo, como desposesión y como discriminación. Las expresiones psicosociales de la dependencia y del subdesarrollo y sus consecuencias, el aprendizaje de la desesperanza, la externalidad, la identidad negativa, los estereotipos o representaciones nacionales negativos, podrían encajar bastante bien en el primer cuadrante considerado, pero el fenómeno a menudo presente de una hipervalorización del alter, por ejemplo, de los países centro, como se puede hallar en el caso analizado de este trabajo, no se ajusta a lo que Savaloni llama posipolo de alter, porque se trata de una admiración unilateral, de una creencia y de una confianza general en las posibilidades desiguales y la grandeza de alter, sin comparación con sí mismo, que conducen a sentimientos de falta y de inferioridad, pero produciendo un desfase de tal magnitud que el sentimiento de envidia no está presente. Por otra parte, esta consideración puede ser válida para las relaciones interpersonales, pero en el contexto de la dependencia y el subdesarrollo ha sido uno de los argumentos provenientes del centro para explicar el fracaso y la incapacidad de la periferia, culpabilizándola.
Planteada así, esta forma de identidad es esencialmente vista diacrónicamente, puesto que, coincidiendo con Jean-Paul Codol, se interesa en el desarrollo de la conciencia de sí, en tanto que grupo, y de la identidad grupal, en la historia de ese grupo. Nuevamente, al igual que ocurre con la ideología y con la alienación, nos encontramos aquí ante una noción que cabalga en el nivel social y el individual, y en la cual no podemos separar individuo de grupo. Erik Erikson, 1968, hablando del proceso de formación de la identidad a secas, decía que estaba localizado tanto en el núcleo del individuo cuanto en el núcleo de su cultura comunal, agregando que no es posible separar crecimiento personal y cambio comunal, y que si es así, y que es así como las crisis de identidad individual y las crisis de desarrollo histórico contemporáneo están unidas y contribuyen a explicarse mutuamente. Wow. Planteado así el problema, se explica por el porqué de las identidades sociales negativas y positivas. Aquí hay una nota. Hay que señalar que lo que entendemos por identidad negativa no debe confundirse con las identidades socialmente desviantes, de delincuentes, por ejemplo, es decir, aquellas que se acompañan de una conducta que transgrede las normas sociales. Estudiadas especialmente por la teoría del etiquetamiento y en general por la psicología social norteamericana, de las cuales el autor francés Celos hace un buen resumen. Continúo. Las condiciones sociopolíticas históricamente dadas responderán entonces por las atribuciones de uno u otro signo que integran esa identidad. Un ejemplo de ello lo tenemos en el caso de la población negra norteamericana, cuyo estereotipo tradicional, formado a partir de la esclavitud, el hombre como objeto, como medio de producción a la vez que como productor alienado, dio lugar a la imagen de Sambo ya antes mencionada. Numerosos testimonios provenientes del grupo negro indican cómo tal estereotipo había penetrado al propio grupo, produciendo la convicción intragrupal de la incapacidad para el éxito intelectual, comercial, artístico. Apenas escapa la música calificada como negra también. Sin embargo, la misma crisis de la sociedad que les negaba la igualdad genera las condiciones para el cambio. Los negros van a la guerra a combatir como blancos. Una serie de transformaciones económicas y sociales se suceden y la conciencia, primero de la negatividad impuesta y de su injusticia, y luego de la necesidad y posibilidad de desprenderse de ella, inician la transformación de esa identidad. La transformación de la identidad. Black is beautiful no es solo un eslogan más o menos exitoso. Es la expresión militante de una identidad que se construye y afirma. Por ello, Erikson manifiesta que la identidad negativa es la línea de base para la recuperación. En otros términos, diríamos que la desalienación de la imagen comienza por el reconocimiento de la presencia alienada en los individuos sujetos a ella. Es necesario conocer la calificación y asumir la negatividad como impropia para poder reaccionar contra ella. Esto nos permite un intento de sistematización del proceso transformador de la identidad que presentamos a continuación. 1. Circunstancias económicas, políticas, sociales, culturales producen la formación de una identidad negativa en grupos colocados en situaciones en las cuales carecen de poder y control. Esa identidad negativa es producto además de una ideología. 2. Los sujetos identificados negativamente asumen alienadamente su imagen y en una dinámica reproductora de alienación e ideología contribuyen a mantener ambas, ajustando su comportamiento a la identidad atribuida. Lo que algunos autores llaman identidad rendida. La identidad negativa lleva a la formación de una conciencia nacional que, como dice Fanon, se convierte en una cáscara vacía y deviene en una debilidad tradicional que es casi congénita en los países subdesarrollados y que es no solamente el resultado de la mutilación del pueblo colonizado por el régimen colonial, sino que es también el resultado de la pereza intelectual y del profundo molde cosmopolita en el que está sumida su mente. Si bien en tal reflexión la expresión casi congénita debe tomarse como una metáfora. Ya cayó, ya lo retiré. Ya cayó, entonces ahora nosotros nos cae en la tarde. Gracias, señor Juan.
Ajá, continúo. A ver, ¿dónde me quedé? Ajá. Ta, 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 ta. Si bien en tal reflexión la expresión casi congénita debe tomarse como una metáfora que ilustra la fuerza del fenómeno, ella es un reflejo de la crisis de cambio de la identidad que se produce. Los cambios en el nivel macrosocial producen crisis en el sistema social que se traducen en crisis en la identidad grupal. La propia contradicción entre acción del grupo y productos 4. La propia contradicción entre acción del grupo y los productos de ella genera fricciones. A partir del aparece el malestar, pero también al mismo tiempo una forma de aceptación que paraliza por un cierto periodo la acción transformadora. 5. Estas crisis permiten que los miembros del grupo puedan contrastar la negatividad de su identidad con la positividad de otras imágenes, así como ver la contradicción entre los rasgos atribuidos y la conducta desarrollada. Una explicación ideologizante de este fenómeno se puede encontrar en la teoría que habla de la envidia de los pueblos subdesarrollados, por ejemplo. 6. Se asume entonces la identidad negativa y la imagen consecuente, ya no de manera alienada, sino crítica. Se analizan y someten a revisión las creencias, actitudes, valores, expectativas relacionadas con esa identidad. 7. Comienza la transformación o para expresar mejor la dinámica del proceso se continúa, que puede llevar a una desalienación de la identidad o a la sustitución por otra igualmente ideologizada, dependiendo de los factores alienantes en el sistema y del hecho de que el proceso no se presenta uniformemente en todos los miembros del grupo. El problema de la conciencia nacional. En todo este proceso es necesario destacar, entre otros, un aspecto que para el caso de Venezuela es de gran importancia, las reflexiones acerca de la conciencia nacional. En otra parte de este trabajo mencionamos cómo para los venezolanos el definir quiénes son es una preocupación constante desde el momento mismo en que el país asume una vida independiente como nación. De españoles de provincia, de españoles de españoles coloniales sujetos a un estatuto que limitaba sus derechos y los hacía, por decir con una expresión de esta época, ciudadanos de segunda, sujetos a un régimen que los privaba del poder político y que limitaba el poder económico. La guerra de independencia los coloca al otro lado de la frontera, en la cual, sin embargo, el ser no está definido. Primero se hablaba de americanos por contraposición a españoles, a peninsulares. Luego, de acuerdo con el sueño bolivariano de una América meridional unida en una sola nación, se habla de gran colombianos o colombianos. Y una vez fraccionada la Gran Colombia, se comienza a hablar de venezolanos. Germán Carrera Damas resume este proceso claramente, señalando además su signo negativo cuando dice: ese proceso de fraguado de la conciencia nacional venezolana se halla regido por una suerte de vicio original cuya trascendencia es difícil de medir. Consiste en que esa conciencia ha tenido que definirse históricamente de manera negativa, en el sentido de que su cristalización ha dependido más de esfuerzos críticos para marcarle diferencias respecto de otras nacionalidades, la española y la colombiana, que de la afirmación de sus rasgos propios. Es decir, que más que definirse por ser algo concreto, la definición viene dada por el no ser, un factor sobre el cual influye con no poco peso, como dice Carrera Damas, el grado de desarrollo de la región y la carencia de una fuerte base cultural indígena como existía, por ejemplo, en México o en Perú. Por ello, desde el comienzo mismo de la República, la insistente interrogante aparece seguida de toda suerte de explicaciones, que las más de las veces buscan señalar las causas que determinan ciertos rasgos, ciertas características, asumidas como la totalidad. Esa búsqueda causal, según Carrera, será responsable de la negación de la conciencia nacional. Ahora bien, más que una negación de la conciencia nacional, diríamos que lo que hay es una definición negativa de su existencia. Se tiene la conciencia, pero ella revela una identidad y una imagen negativas, que a la vez sirven para explicar el fracaso sociohistórico de ciertos ideales, de ciertas metas, de ciertas expectativas. Porque desde el momento mismo de su surgimiento como nación independiente, los venezolanos, primero por su acción y después por proyecto, se han percibido como obligados al progreso y a la libertad.
Sin embargo, una realidad mediatizada desde el comienzo mismo de la vida republicana ha contrastado con esos ideales. A ello se refiere el autor mencionado cuando dice que esa conciencia nacional refleja la desarticulación e incoherencia que imperan en la nacionalidad, por lo cual exhibe una doble composición de cuya diferente y hasta contradictoria naturaleza se desprende la escasa consistencia del conjunto. Ya, esto yo lo voy a volver a leer. Porque desde el momento mismo del surgimiento como nación independiente, los venezolanos, primero por su acción y después por proyecto, se han percibido como obligados al progreso y a la libertad. Sin embargo, una realidad mediatizada desde el comienzo mismo de la vida republicana ha contrastado con esos ideales. ¿Cuál es esa realidad mediatizada? A ello se refiere el autor mencionado cuando dice que esa conciencia nacional refleja la desarticulación e incoherencia que imperan en la nacionalidad, por lo cual exhibe una doble composición de cuya diferente y hasta contradictoria naturaleza se desprende la escasa consistencia del conjunto. Por una parte, el pasado histórico manifestado en términos de somos porque hemos hecho, proporciona el aporte más sedimentado y firme. Más el segundo componente es, aunque aquí está respondiéndolo, más el segundo componente es, por el contrario, movedizo e inestable, abigarrado en sus rasgos y en su estructura, contradictorio en sí, desarticulado. Ese componente es la realidad nacional. Wow. El problema de la identidad, ya va, espérate que esto me vuela a la cabeza, porque entonces lo ligo con el tema de la fragmentación planteada por Briceño Iragorri. Somos fragmentos y desarticulados. Y lo que tenemos que tratar es de unirlos. El problema de la identidad y de la conciencia nacional como productoras de una autoimagen nacional determinada puede ser considerado semejante al problema de la conciencia de clase, en el cual se distingue el concepto de clase en sí y el concepto de clase para sí, cuya diferencia fundamental está dada por la toma de conciencia en el segundo, el rol social de la clase. Ya, espérate, volviendo al tema de la desarticulación y la fragmentación, en el tema de unir y de tejer y de coser esos fragmentos, de unir esos fragmentos, ¿cuáles son? ¿Cuál es ese hilo que nos permite unir esos fragmentos? Es la gran pregunta. Para mí, en estos momentos. Lo cual, el rol de clase, lo cual ya voy a volver a leer esto porque perdí. Ay, perdone que... El problema de la identidad y de la conciencia nacional como productoras de una autoimagen nacional determinada puede ser considerado semejante al problema de la conciencia de clase, en el cual se distingue el concepto de clase en sí y el concepto de clase para sí, cuya diferencia fundamental está dada por la toma de conciencia en el segundo, el del rol social de la clase, lo cual le permite devenir en fuerza social independiente, que conoce sus fines, que identifica sus intereses, que actúa conforme a ellos. Es también la conciencia la que permite cambiar la psicología de clase, la cual, como indica Bujarin, no coincide siempre con los intereses materiales de clase, de lo cual es un ejemplo la psicología de la desesperanza, de fuga del mundo, de búsqueda de la muerte, etc. En relación con esta idea es necesario hacer referencia al trabajo de Mercader sobre la cuestión nacional catalana, en donde el autor observa que es posible decir que el sentimiento nacional corresponde a una etapa del nacionalismo en la cual la colectividad nacional es una nación en sí, sin que haya captado todavía la conciencia de ser ya una nación en sí. Este último estado sería, por lo tanto, indispensable para lograr la obtención de un Estado independiente y de una alternativa federal. En el caso específico aquí estudiado, el venezolano, o sea, el venezolano, esta noción de identidad en sí y para sí nos parece adecuada para explicar el paso de las etapas de la identidad negativa a la identidad en crisis.
e incluso a la necesidad de construir una etapa en la cual no exista, así como para comprender la autoimagen correspondiente. Se podría decir que la idea negativa, así como la idea de la ausencia de identidad, corresponde a la presencia de una conciencia nacional en sí. Efectivamente, en ella se reconoce un cierto fenómeno del cual se desprende una forma de representación social que produce una autoimagen nacional que, mediatizada por la presencia ideológica, solo permite a los nacionales reconocerse negativamente por la ausencia. Hay una conciencia nacional definida, una conciencia en sí, a pesar de lo que sostienen los partidarios de su inexistencia, pero ella no llega todavía al estadio de la definición de un proyecto nacionalista, estando deformada por la ideología dominante. Por otra parte, la idea de una identidad en crisis, así como toda la tendencia de la corriente crítica, son, en nuestra opinión, indicadores de lo que podría ser el paso hacia una conciencia para sí, capaz de formular proyectos de cambio. Sin embargo, las similitudes con la conciencia de clase y sus fenómenos se detienen aquí. En el caso de la conciencia nacional venezolana, si bien su origen y desarrollo están estrechamente ligados a una clase dominante, ella reside y contamina hasta el presente, no obstante, todas las capas sociales, llevando a los individuos que la integran a devenir simultáneamente en productores ideológicos y receptores alienados de una identidad nacional mediatizada de acuerdo a los intereses de una clase, que si bien goza de los beneficios que tal fenómeno le ofrece, es también víctima del mismo hecho, ya que ante las relaciones internacionales se desprecia y se reduce negativamente. La tesis de Carrera Damas. Profundizando en el problema de la conciencia nacional hasta el momento apenas estudiado, Germán Carrera Damas propone en 1977 una explicación relativa a los factores estructurales de continuidad y de cambio en el nivel teórico e ideológico en las sociedades latinoamericanas implantadas. Los factores de continuidad son, en primer lugar, la relación entre el hombre y el medio físico, caracterizada por la adaptación pasiva del primero al segundo. Se acepta una naturaleza dada en una forma de equilibrio que involucró escasa generación de tecnología. A ello contribuyen la vastedad del territorio y el poco desarrollo demográfico. Un segundo elemento es la estructura social, que revela un bajo dinamismo y alcanza su punto virtual de estancamiento después de la fase bélica de la Guerra de Independencia, es decir, hacia 1820, estancamiento determinado por la ausencia de factores dinámicos de la economía. En tercer lugar está la base indígena, cuya presencia por un proceso ideologizador se escamotea, reduciendo su importancia o haciéndola desaparecer. Un cuarto factor es la cultura cristiana católica, una de cuyas formas de expresión es la conciencia monárquica. Conciencia que predominaría hasta 1830, a la cual Carrera Damas considera como una forma ideológica. ¿Cómo se define tal conciencia? Aquí nos encontramos ante un problema. Carrera Damas no la define ciertamente, solo manifiesta que es un error identificarla con la existencia de una corona y lanza el reto de la definición a la psicosociología, dejando solo el nombre de un concepto ni siquiera descrito. Así, una afirmación como la que se encuentra en la obra de Julio C. Salas, Etnología e Historia de la Tierra Firme, Venezuela y Colombia, en la que se afirma que la idea de un gobierno propio en el momento de la Guerra de Independencia era inusitada y exótica para todos, pero mucho más para los pardos, los negros y los indios, para quienes la monarquía española era venerada institución por estar estereotipada en sus cerebros con letra de sangre. Sería descartada ante este punto de vista, aun si ella representa una de las causas de esa conciencia sumisa o conciencia de la autoridad ante la cual someterse, si es de tal conciencia que se habla. Y es esto lo que parece sostenerse en la afirmación hecha por Carrera Damas en otra obra, en la cual señala que el concepto de nación ha sustituido al rey como principal factor de sometimiento y subordinación de la base indígena, permitiendo a la clase dominante ejercer su hegemonía. Es decir, que se ha suplantado el orden monárquico por un orden republicano, conservando siempre la estructura del poder interno. Y suplantación
es explicada por Carrera Damas como el efecto de la ideologización de una articulación. Si es posible la lectura entre líneas de un trabajo científico, particularmente a la luz del devenir histórico, entonces creemos que a lo que Carrera Damas hace referencia con este término, evidentemente chocante, es a una forma de expresión del autoritarismo, el sometimiento ante los poderosos mientras se oprime a los débiles. Bolívar ya señalaba algo de este rasgo cuando dijo: en nuestras venas no corre la sangre, sino el mal mezclado con el terror y el miedo. Eso es del discurso de Angostura. Por lo cual se declaraba convencido de que ni la libertad, ni leyes, ni la mejor instrucción podrían formarnos. Esto no refiriéndose en sus palabras al pueblo que ocupaba lo que fue la Capitanía General de Venezuela. Si de esto se trata, entonces el concepto de conciencia monárquica representa un reconocimiento a la presencia de uno de los rasgos más negativos atribuidos a los venezolanos y en nombre del cual se ha justificado durante mucho tiempo su sometimiento, primero a dictaduras y luego a un sistema socioeconómico dependiente. Un quinto factor de continuidad es la presencia de una conciencia criolla que exalta lo autóctono y que es una forma ideologizada de la dominación. Es obvio y está dentro del cuadro de necesidades de la clase dominante que la conciencia criolla es ante todo un medio de ubicación, tanto en su relacionamiento externo como interno, es decir, respecto de una estructura de poder externo y respecto de una estructura de poder interna. Tendríamos, pues, lo que Carrera Damas llama cultura cautiva y que está definida por la inautenticidad y la búsqueda de identificación con el patrón metropolitano, negando sus nexos con la base indígena. Con ello, el criollo americano se convierte en un espectador de sí mismo y solo toma conciencia de su valor en tanto haya aceptación fuera de su contexto sociohistórico. El último factor es la presencia de una zona intermedia, en la cual se encuentran transformándose las teorías y proposiciones ideológicas y el plano de lo receptivo, es decir, la masa del pueblo. Este factor parece estar refiriéndose justamente a un nivel sociopsicológico, tampoco está claramente definido. Ese nivel que queremos estudiar y en el cual se efectúan los procesos a los cuales nos referimos en este trabajo. A su vez, los factores de cambio considerados son: 1. Las modalidades de articulación de las sociedades implantadas con el sistema capitalista mundial. 2. La reanudación de la implantación que se expresa en la nueva ocupación del territorio, en cambios demográficos y en el desarrollo infraestructural y en el proceso de urbanización. 3. Desarrollo del conocimiento científico e importación de tecnología. Analizando esta tesis, encontramos una consideración del problema de la conciencia nacional de Venezuela como una manifestación ideologizada que se expresa a través del autoritarismo y la dependencia cultural, cultura cautiva, y que nos asume como esa conciencia criolla determinada en sus reforzamientos desde afuera por los lineamientos de la metrópoli, a la vez que por la estructura de poder interno. Encontramos igualmente la contradicción entre circunstancias ideologizadas, la realidad y una sistematización en los factores de cambio, de lo que pueden ser ingredientes para una o varias crisis que pongan de relieve la insuficiencia de la identidad, que afecta a esa conciencia nacional. Parte de esa crisis se expresa por el mito de la historia, es decir, una expresión de la clase utopía respectiva, cualquier tiempo pasado fue mejor, que restringe además esa disciplina a una dimensión temporal sin contacto con el presente ni futuro, algo denunciado largamente por Carrera Damas. Encontramos así que la ideologización de la conciencia lleva a la creación de una estructura marcada por la añoranza de un pasado fijo en la gesta emancipadora y por el culto rayano en lo religioso. De hecho, en ciertas formas religiosas surgidas en Venezuela, Simón Bolívar integra ya la corte celestial de una deidad de los bosques, María Leonza, de sus héroes.
mientras que al mismo tiempo todo esfuerzo es valorado solo en la medida en que se ajusta a sus cánones externos. Se desconoce la acción transformadora y junto con ello se ignora la realidad de la Venezuela contemporánea, sobre la cual no se tiene conciencia. Una adecuada conciencia nacional deberá entonces situarse históricamente, esto es, en el devenir, no fijarse estáticamente en un pasado distorsionado y mediatizado en una conciencia folclórica que conduce a una identidad superficial, caricaturizada, de dudoso origen. Para ello es necesario romper con la estereotipada identificación de lo nacional y aún de lo auténtico con lo criollo, lo que significa mantener vigentes los valores de una sociedad agrícola y rural en una sociedad industrial y urbana. Romper con una valoración negativa del petróleo y su significado que lleva a los venezolanos a asumir la riqueza derivada de él como un acto de riqueza vergonzante. Romper con la tendencia a un enfoque moralizador de los excesos perceptibles en los procesos de estructuración capitalista hasta el punto de mal comprender y ocultar su verdadera naturaleza de hechos socioeconómicos propios de la sociedad capitalista como tal. Y por último, desechar los viejos criterios con los cuales se analizan las nuevas sociedades de inmigración. La conciencia histórica. Lo que se propone entonces es la necesidad de adquirir un sentido histórico no ideologizado como fundamento básico para construir una conciencia nacional no alienada. La tesis de Carrera Damas responde así como un señalamiento concreto a lo que venía siendo observado desde mediados del siglo pasado, a la vez que se lo transforma en condición negativa, responsabilizando una vez más a los venezolanos. Ya en 1841, Rafael María Baralt, en su resumen de la historia de Venezuela, indicaba la falta total de recuerdos comunes respecto de España en las antiguas costumbres venezolanas. Los criollos apenas recordaban de su origen y ello convertía a la América en un gran pueblo sin tradiciones, sin vínculos filiales, sin apego a sus mayores, obediente solo por hábito e impotencia. La causa de ello era para Baralt la incomunicación en que estuvo la colonia, la falta de instrucción, la ausencia de huella indígena, el aislamiento de los colonos de raza europea respecto del pueblo conquistado. Explicaciones estas que presentan un buen ejemplo de interpretación distorsionante para un hecho real. Esa misma carencia de sentido histórico expresada como falta de recuerdos que caracteriza a todas las naciones nuevas, la describía ya en 1922 una relación geográfica, topográfica, agrícola, comercial y política que de la Gran Colombia se hiciera entonces atribuida al neogranadino Sea. También en ella se señala como causa la ausencia de aportes culturales indígenas, lo que indica una visión muy parcial de la realidad, y además la ausencia de contacto y desprecio del colono europeo, por lo que se refería al pueblo conquistado. Esta observación hecha más de 3 siglos después de la conquista, cuando esos colonos habían ya olvidado las raíces peninsulares y habían creado una casta dominante, parece cuando menos un signo de cultura cautiva. Pero ya en el siglo XX volvemos a encontrar el mismo señalamiento. Vallenilla Lanz manifiesta que para los dirigentes políticos e intelectuales de Venezuela jamás el pasado tuvo significación alguna. Cada nueva etapa de la evolución nacional no fue sino una solución de continuidad. Y más tarde, escritores de la talla de Mario Briceño Iragorri y Arturo Uslar Pietri vuelven a retomar el tema. Así, el primero dice, Venezuela, pese a su historia portentosa, resulta desde ciertos ángulos un pueblo antihistórico, por cuanto nuestra gente no ha logrado asimilar su propia historia en forma tal que pueda hablarse de vivencias nacionales, uniformes y creadoras que nos ayuden en la obra de incorporar a nuestro acervo fundamental nuestros valores de cultura, cuyos contenidos y formas, por corresponder a grupos históricamente disímiles del nuestro, puedan, por aquella razón, adulterar el genio nacional. Y el segundo, o sea,
Arturo Uslar Pietri añade: carecemos de una visión del pasado suficiente para mirar nuestro ser nacional en toda su compleja extensión y hechura. Carecemos de historia como explicación del pasado y de historia como empresa de creación del futuro en el presente. Vista así, la historia nos resulta la más compleja empresa de rescate de la personalidad nacional. Hemos vivido hasta ahora con una visión desfigurada de nuestro pasado que nos ha dado una imagen mutilada y parcial de nuestro ser nacional. Puede verse como el problema de la conciencia nacional, de la identidad y de la imagen es para los venezolanos una herida abierta desde hace mucho tiempo. Una necesidad básica expresada una y otra vez como crítica, como sentimiento carencial, como acusación y como queja, y cuyo estudio y comprensión se presentan como imprescindibles en una sociedad que aspira a desarrollarse y ha adquirido conciencia de su subdesarrollo. Vivida largamente la etapa de la estereotipación, de la autopercepción negativa, de su seno mismo, surge la voluntad de una reconstrucción de la imagen acorde a una realidad diferente. Y esto implica necesariamente conocer las causas por las cuales esa conciencia nacional posible no ha sido lograda hasta ahora. La separación de la madre patria, la incomunicación con ella, que respondía a una política de la metrópoli y la necesidad de romper vínculos que a ella unían las colonias para obtener la independencia, podrían explicar el rechazo de una identidad y una conciencia que hacía de los venezolanos una vaga porción de un grupo dominante rechazado y rechazante. Una guerra de emancipación larga, cruenta y costosa, seguida de un dificultoso proceso de consolidación política como nación que involucra una nueva definición por la contradicción, no ser colombianos, un largo periodo de guerras civiles, durante el cual las deudas agobian al país y al cual suceden autocracias y dictaduras, determinan el fracaso, la no consecución de los ideales de la independencia y dificultan esa definición del grupo social que mientras tanto es definido desde fuera. El siglo XX comenzará con la afirmación de la dependencia. Nota: en Formación en Formación Histórico-Social de Venezuela, CENDES, Centro de Estudios para el Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela, se ha definido este periodo como fase 3, que corresponde a la inserción definitiva de Venezuela en el sistema capitalista mundial, y que es el proceso de neocolonización, desde mi punto de vista. El siglo XX comenzará con la afirmación de la dependencia, que se unirá definitivamente a la explotación petrolera y traerá al mismo tiempo las primeras explicaciones científicas del fenómeno, las interpretaciones presentadas por el positivismo racista, que también sirvieron para justificar la dictadura y que consolidan la negatividad de la imagen. Así como vemos, identidad, autoimagen y conciencia van unidas estrechamente a los avatares de la dinámica social y se influyen mutuamente. Las investigaciones que presentamos a continuación permiten ilustrar con más detalle lo que hemos venido analizando hasta aquí.